Los vikingos, 400.000. Los pueblos escandinavos, muy alejados de las zonas de influencia del Imperio Romano, no fueron evangelizados hasta que Olaf de Noruega, Olaf es Kotknug de Suecia y Canuto el Grande de Dinamarca se convirtieron al cristianismo hacia el año 1000. Los vikingos tenían una arquitectura de madera cuyo elemento básico lo constituía el hall, análogo al megarón, sala cuadrada con 4 columnas y hogar central. Esta estructura sería adoptada también por las primeras iglesias del cristianismo nórdico. La escultura consistía especialmente en la talla aplicada a elementos arquitectónicos y a los cascos de los barcos. También merecen destacarse los trabajos de orfebrería y metalistería, como fíbulas y placas de cinturón. En el siglo VI se adoptaron temas de repertorio animalístico escita que se esquematizan en grado sumo. Determinados detalles, como las fauces del carnívoro y su lengua retorcida, las alas, las colas, las garras, se convierten en signos curvilíneos muy abstractos. El tema de la lágrima toma a veces aspecto de un lazo. Todo tiende a una resolución lineal, o mejor dicho, de cinta, en lo que se entrelazan los diversos motivos. En las obras de los siglos IX y X, los elementos animales entrelazados de un modo muy movido se hacen particularmente irreconocibles. Las formas lobuladas, sinuosas, ganchudas, parecidas a compases de medición, a tijeras, cuchillos de queso o anzuelos, se unen en dibujos que ya no son geométricos, sino marañas sinuosas en las que debe verse un influjo del arte curvilineal de los celtas, conocido por los vikingos a través de algunas expediciones que realizaron a las islas británicas. El Islam Omeya, 661-750. Tras la expansión del cristianismo y del budismo se produjo en los comienzos del siglo VIII la extraordinaria expansión del Islam, doctrina que se extendió por gran parte del mundo conocido, desde el Atlántico hasta las islas del Pacífico. Lo que hizo más atrayente la nueva creencia fue su igualitarismo y su radical espíritu de justicia, que anulaba toda forma de realeza, de aristocracia o de feudalismo, y que incluso llegaba a suprimir el clericalismo, puesto que el Islam no tiene sacerdotes. Por contraste, la creación del cristianismo imperial había neutralizado en el campo cristiano el igualitarismo evangélico. Frente a los poderes despóticos de los emperadores del Irán sasánida y de la Romania bizantina, del África vándala o de la Hispania visigoda, y frente al escándalo de los que en cualquiera de estas religiones especulaban con la religión para atemorizar a las gentes y someterlas mejor a las oligarquías explotadoras, es natural que ciertos pueblos aceptaran la nueva ideología que se presentaba como socialmente liberadora y humanamente dignificadora. Se estableció así un inmenso conglomerado de pueblos unidos por la misma fe, que hizo posible que Avicena, ciudadano de Transoxiana, en el corazón de Asia, fuese leído por Averroes en Córdoba, y que Idrisi, profesor en España, influyese en Hakud, que filosofaba en las orillas del Aral. En el campo del arte, el ímpetu liberalizador trajo como consecuencia un decaimiento del gusto helenístico, a la par que cobraban auge las manifestaciones autóctonas de los países incorporados a la nueva religión. El rudimentario arte de los nómadas arábigos se enriqueció con aportaciones de muy diverso origen. Al igual que en el Evangelio, en el Corán se manifiesta una aversión hacia los templos de piedra. Para la plegaria de los viernes, los primitivos musulmanes se contentaron con levantar unos simples cercados rectangulares con vallas de cañizo, efectuándose la oración frente al lado o Qebla, orientado hacia la Meca. Pero cuando tras la muerte del último califa ortodoxo Alí, el primero de los omeyas, Muawiyah, estableció en el año 661 la capital del Islam en Damasco, se produjo un notable cambio. Se abandonaron el punto de origen, la Arabia, pobre y desértica, para radicarse en un país, Siria, enriquecido por siglos de comercio, en una gran encrucijada de rutas caravaneras con una fuerte tradición helenística. El siglo VII fue un siglo siríaco. Hubo papas de esta nacionalidad y tanto en el mundo intelectual cristiano como en el islámico los sirios desempeñaron un papel importante. Al igual que ocurrió en el cristianismo y en el budismo, el contacto con la cultura helenística transformó la pureza ideal de la primera religiosidad islámica en un deseo de concreción tangible y visible.
Así, los califas de Damasco, los omeyas, convertidos de hecho en reyes al establecer el sistema de sucesión hereditario, emprendieron la ambiciosa construcción de un edificio sagrado en el mismo lugar en que se levantó el templo de Jerusalén. En efecto, la Cubet o Chakra o cúpula de la roca, que comúnmente denominamos mezquita de Omar, fue empezada por Abd el-Malik hacia el 688 y terminada hacia el 691 encima de la roca cumbre del monte Moria, donde según la tradición tuvo efecto el inconcluso sacrificio de Abraham. Nótese que David quiso conquistar la hitita Jerusalén para prestigiarse con la posesión de esta roca, el más antiguo lugar santo de la religión judaica, y que su sucesor, Salomón, construyó sobre ella el único templo de su fe. Los cristianos, inexplicablemente, dejaron desnuda la gran explanada del templo en ruinas, pero los califas, imitando a David, se propusieron hacer de Jerusalén la capital religiosa del Islam, en sustitución de la Meca, entonces en poder de los competidores de los omeyas. La idea era clara. En la Meca se recordaba a Abraham solo como padre de los árabes, en Jerusalén como padre de los árabes judíos y cristianos, y ello habría unas perspectivas más internacionales. El cambio era semejante al que habían buscado los primeros cristianos al dejar Jerusalén por Roma. La estructura de la mezquita de Omar está inspirada en el Martibión, edificio circular elevado por Constantino en el cercano lugar del Santo Sepulcro, y sobre todo en el octógono de la Ascensión, en la próxima colina de Getsemaní. En efecto, la mezquita de Omar consiste esencialmente en un octógono, con un deambulatorio interior rodeando un espacio circular, sostenido por 4 grupos de otras tantas arcadas sobre columnas y otro deambulatorio que se acusa al exterior, separado del primero por 8 grupos de 2 arcadas cada uno. Se trata, pues, de un edificio totalmente análogo a los llamados bizantinos, y ello no debe extrañar, pues es fruto de la misma cultura. De sus mosaicos primitivos quedan los de las arcadas del octógono con vasos de eternidad, de los que salen plantas frondosas, roleos de acanto y guirnaldas de hojas y frutos. También pertenecen al decorado primitivo algunas de las placas de mármol que recubren, como en Santa Sofía o en San Vidal, la parte más baja de los muros. Por iniciativa del califa al-Walid, entre los años 706 y 715 se construyó la mezquita de Damasco, aprovechando probablemente la estructura de la basílica cristiana de San Juan Bautista, que se levantaba en el mismo lugar, ocupado con anterioridad por un templo dedicado a Júpiter. Al igual que la cúpula de la roca, el nuevo edificio se decoró con mosaicos bizantinos. Nótese el hecho de que estas primeras mezquitas de los omeyas se rematan con cúpulas, elemento arquitectónico que en Bizancio se había convertido en símbolo de poder imperial y de sus afanes de dominio sobre todo el mundo. Nos encontramos ya lejos del viejo puritanismo cuando Omar, al saber con qué lujo había levantado uno de sus gobernadores, Saad, un palacio en Kufa cerca de Babilonia, lo destituyó sin que le valiera su condición de discípulo favorito del profeta, y arrasó su palacio, que hoy naturalmente solo conocemos por sus cimientos. Denominado Dar el-Imara, dicho edificio fue construido en el centro de un cerco amurallado. Consistía en un cuadrado perfecto en el que los 2 vestíbulos transversales daban paso al patio de entrada, con pórticos centrales, embebidos en cada uno de sus lados, al modo del Ilani hitita o persa, que los árabes denominaron Liwan. El pórtico del fondo constituía una auténtica sala hipóstila que conducía a la cámara principal, flanqueada de alcobas y cubierta por una cúpula. En los baños y palacio de Kibat al-Mahjar, en el valle del Jordán, encontramos diversos elementos propios del arte parto y sasánida, tales como la fachada con arquerías superpuestas, los pares de columnas, los arcos apuntados, el futuro arco gótico que los sasánidas emplearon en ingeniería para sus puentes, el aparejo decorativo y las almenas dentadas. El influjo bizantino se percibe en los interiores cupulares revestidos de mosaicos y de los cuales se conservan los del suelo, con motivos geométricos acompañados de los temas orientales del árbol de la vida, cobijando cérvidos y la proverbial lucha del león contra el cérvido en un estilo ilusionista plenamente helenístico. A 30 kilómetros de Amán se alza el palacio fortaleza de Machata, el mayor de los castillos omeyas, cuyas obras debieron interrumpirse a la caída de la dinastía en el año 750. Sus muros de excelente sillería con relieves son plenamente siríacos, mientras que sus bóvedas de ladrillo siguen la tradición sasánida. Es famosa la riquísima decoración escultórica del exterior, con frontones agudos cobijando roleos de vid poblados de cuadrúpedos, grifones y aves,
en un diseño tan compacto que produce la sensación de un encaje de color de ámbar. Islam Abbasí, 752-892. En su insurrección contra los omeyas, los abasíes conquistaron el poder con la ayuda de los iránicos, pero por ello el segundo califa de la nueva dinastía, Al-Mansur, se instaló en los dominios iránicos de Mesopotamia y en el año 762 fundó allí la nueva capital, Bagdad. No queda nada de los antiguos edificios de esta esplendorosa población que conserva todavía hoy, a través de las 1001 noches, el más legendario prestigio como lugar de belleza, de lujos y de placeres. La aplicación de una minuciosa planificación, esa obsesión nacional persa, se tradujo aquí en una ciudad circular, de doble muralla, rodeada de profundo foso con 4 puertas. En el centro otra muralla circular protegía la ciudadela y en cuyo interior también, en el centro, se alzaba el palacio de los califas, llamado de la Puerta de Oro o de la Cúpula Verde. Otras lujosas residencias para emires y altos funcionarios adornaban la ciudad. En sus afueras se levantó el Palacio de Verano, donde vivió el califa Harún al-Rashid, de las 1001 noches. De la fastuosidad de estos edificios nos habla Abul Feda, quien cifra en 38.000 los tapices que engalanaban el palacio de los califas. De ellos, 12.500 estaban bordados en seda y oro. A finales del siglo VIII, un sobrino de Al-Mansur construyó cerca de la capital, en Uqaydir, una residencia principesca que todavía se conserva y puede servirnos para formarnos una idea de cómo eran los palacios de Bagdad. En mampuesto, con las partes altas y las bóvedas de ladrillo, tiene una planta semejante a la de Kufa. Elementos interesantes de su arquitectura, de abolengo sasánida, son la generalización del arco apuntalado, las fachadas de arcos ciegos, la apertura de puertas en el fondo de nichos, las ventanillas en las enjutas tomadas de las puentes sasánidas y las cúpulas nervadas que aparecen aquí por primera vez en el arte islámico. Lejos del centro del vasto imperio de Qairwan, Túnez, el califa omeya Hisham había construido hacia el año 730 una gran mezquita que sirvió de prototipo para las mezquitas de Occidente. Su gran patio tenía pórticos en los 4 lados, de los cuales el que correspondía a la Qebla era muy profundo, una verdadera sala hipóstila. Esta construcción desapareció, pero posiblemente la que se erigió en su lugar en el 836 conserva su disposición. Las naves son perpendiculares a la Qebla y ante esta existe un transepto con lo que se asemeja a las grandes basílicas cristianas, con muchas naves de la región de Cartago. Ante el mirab o nicho de la Qebla, que señala la dirección de la Meca, se alzó una cúpula que en principio fue de madera. Es importante la aparición del alminar como gran torre cuadrada encima del pórtico de entrada, en el lado del patio opuesto al pórtico principal. El sucesor de Al-Mamun al-Mutasim fue un tirano impopular que reinó sostenido por una guardia de esclavos turcos. Como otros tiranos, se sintió más seguro fuera de la ciudad y construyó 100 kilómetros al norte de Bagdad, en 839, la nueva capital de Samarra. Como en una Brasilia de la antigüedad, se tuvo que improvisar rápidamente una capital compleja. La planificación fue inteligente, pero los materiales empleados en la construcción no reunían la suficiente calidad. Se erigió así una ciudadela de madera, ladrillo crudo, tapial y estuco, todo ello pura apariencia, que suponía la calidad con la fantasía y la riqueza de su colorido. El palacio del califa, de planta cuadrada, mide 200 metros de lado y se trata de una gigantesca versión de los que ya hemos descrito. Su sala de recepción, en forma de cruz griega con 4 cúpulas, constituye una especie de Kalat Siwan en miniatura. Hacia el 850 se levantó en Samarra el palacio de Ul-Kawara, todavía mayor que el anterior, con un muro exterior formando un cuadrado de 1.370 metros de lado. En el fondo de un gran patio se alza el edificio principal, flanqueado por 2 alas inmensas con docenas de patios que daban paso a hermosos jardines geométricos, con las aguas del Tigris en sus límites. Sus muros se cubren de relieves en estuco polícromo y mosaicos de tonos verdosos y nacarados sobre fondo de oro. En la gran mezquita de Samarra, iniciada en el año 847, se hace patente el dibujo mesopotámico, sobre todo en su alminar, especie de zigurada en forma de torre circular, con una rampa helicoidal exterior que llega hasta la cúspide. Ahmed ibn Tulun, descendiente de los mercenarios turcos que contrataron los califas omeyas, fue nombrado gobernador de Egipto y bajo sus auspicios se construyó en el Cairo la mezquita que lleva su nombre, terminada en el año
en el año 879. Está considerada como la primera gran mezquita de Egipto, aunque se discute si la que lleva el nombre de Amr, caudillo que se apoderó del país en el año 639, data realmente de la época de la conquista. La mezquita de Amr, primitivamente en ladrillo sin coser y reconstruida en el siglo XV, parece reproducir en efecto un tipo arcaico, análogo a la mezquita de Kairawan. En su gran patio, el pórtico principal se halla construido por numerosas naves de techo de madera sobre arcadas apeadas en columnas primitivas. Si la reconstrucción se mantuvo fiel a la estructura original, este edificio sería el primer ejemplo monumental de la arquitectura con arcos de herradura, según modelos iniciados ya en la Arabia cristiana. La mezquita de Tulum respira una atmósfera totalmente distinta. Hija de la cultura iránica y mesopotámica de Samarra, parece arrancada de lo que fue el arte de Bagdad. Es importante señalar que, como en Samarra, el alminar se alza en el exterior del patio y presenta una forma escalonada de zigurat, con escaleras exteriores que unen las distintas terrazas. Las pinturas murales conservadas en Samarra, lo mismo que la cerámica de esta ciudad o de Reyes, atestiguan una fidelidad a la tradición sasánida.